Listo, ya comenzó a grabar. Apaguemos micrófono y a medida que ya nos va tocando participar, los vamos prendiendo, ¿cierto? Mejor. Listo. Entonces, bueno, buenas tardes, docente y compañeros que puedan ver este video. Estamos pues en el parcial de Economía Internacional. Nuestro grupo está compuesto por Lady Joana Rivera Marín, está Yurlis Sobreira Forero y yo, Edwin Cerón. Aquí estamos los tres. Vamos a comenzar pues con un breve contexto de lo que es la TRM y después vamos a hablar de unas causas y efectos en cuestión de la economía internacional. Listo. Quisiera arrancar pues partiendo de que, dándoles contexto de qué significa o qué tiene que ver con la TRM, y es pues la tasa de cambio nominal, que hace referencia al valor de la moneda nacional versus a una moneda extranjera, que en este caso en nuestro país corresponde pues versus el peso versus el dólar. En pos o frente al taller teníamos que pues validar el análisis de la TRM de acuerdo a los periodos desde el 2022 al 2025, ¿sí? Y en este caso pues tenemos que para el periodo pues del 2022 podemos ver que la TRM pues arrancó con un valor promedio de 3.913 pesos en el primer trimestre y cerró para el 2022, ¿sí? En el cuarto trimestre con un valor elevado de 4.807 pesos. Aquí podemos deducir que hubo una devaluación de nuestro peso versus el dólar. La revaluación para el peso colombiano lo tuvimos fue en el año 2023, que arrancamos en el primer trimestre, que lo cerraba marzo, ¿sí? Con un valor promedio de 4.760 pesos y cerró pues en el cuarto trimestre con un valor promedio de 4.000, aquí está el cuarto trimestre, de 4.070 pesos. Si vemos las curvas en el 2022, pues vimos que arrancó abajo y pues terminó acá arriba. Ahí, y en el 2023 pues arrancó arriba, ¿sí? Y podemos ver que terminó acá abajo con la curva pues que tenemos aquí en el gráfico. Teniendo en cuenta esto, en el 2023 pues tuvo su revaluación, es decir que nos recuperamos frente al valor contra el dólar. ¿Qué efectos positivos y negativos podemos encontrar? Pues los efectos positivos es que tenemos un aumento de las exportaciones. Frente a un peso más débil se puede hacer que los productos colombianos sean más competitivos pues en el mercado internacional. La inversión de la moneda extranjera, tenemos frente a un peso más débil se puede atraer más turistas y frente a esto pues tenemos un margen de ingresos a nuestro país pues mucho mayor. Con los efectos negativos tenemos que, pues la inflación, ¿por qué? Porque pues si el peso se devalúa, el costo de la deuda externa pues va a, en este caso, a aumentar. Esto en cuestión de efecto negativo frente a la deuda externa. Frente a la inflación, como lo estaba mencionando, con el peso débil se pueden aumentar los costos de los bienes importados, lo cual contribuye pues a dicha inflación. Y por último, el poder adquisitivo. La evaluación puede reducir el poder adquisitivo de todos nosotros los colombianos, especialmente para bienes y servicios que sean importados desde otro país extranjero hacia el nuestro. A continuación, pues continúa nuestra compañera Lady con la crisis económica. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lady Joana Rivera Marín. Hoy les voy a hablar sobre las crisis económicas. Bueno, la crisis monetaria, la crisis financiera es una perturbación más o menos repentina que produce una pérdida considerable de valor en las instituciones, provocando así un desequilibrio
entre la demanda y la oferta. Está asociada a problemas originales provocados en el sistema bancario, en los mercados de divisas, en la bolsa y en la cotización de acciones, en la deuda pública y en la capacidad de pago de uno o varios países. La magnitud de las crisis monetarias, no hay como un indicador satisfactorio que nos diga qué tan grande o qué tan pequeñas pueden ser. Lo único que se nos dice es que una crisis económica podría tener efectos adversos masivos si es mal manejada y puede tener efectos pequeños si es bien manejada. Entonces, en otras palabras, hay una relación inversa inevitable entre la escala de la crisis y la capacidad que se tienen las empresas y las personas que la manejan para llevarla a cabo, para desarrollarla. Listo, compañero, me pasas por favor. Entonces, análisis de la implementación de tipos de cambio y crisis económicas. Para analizar el impacto de los regímenes cambiarios en las crisis monetarias, estudiaremos el caso de la crisis del sudeste asiático de 1997, en donde varios países de la región, tales como Tailandia, Indonesia y Corea del Sur, enfrentaron graves dificultades económicas. Hoy vamos a hablar especialmente de la crisis del sudeste asiático de 1990, en donde analizamos diferentes variables. En ella, la primera variable que vamos a analizar es en el análisis de los déficits comerciales en el sudeste asiático. Los países de la región tenían altos déficits comerciales, lo que aumentaba su dependencia de financiamiento externo y los hacía mucho más vulnerables a los cambios en la confianza de los inversionistas. Como segundo punto, tenemos la afectación de la deuda externa en la crisis. Los elevados niveles de la deuda en el sector privado, en su mayoría denominados en dólares estadounidenses, generaban dificultades para el pago cuando las monedas locales se depreciaban. Como tercer punto, el papel de las reservas internacionales. Los bancos centrales agotaron sus reservas tratando de defender el tipo de cambio, lo que llevó a una falta de liquidez y mayor incertidumbre en los mercados. Cuarto punto, efecto de la especulación en las monedas locales. Ataques especulatorios debilitaron las monedas locales, lo que forzó su devaluación y desató el pánico financiero. Quinto punto, la política monetaria. Se adoptaron como medidas la subida de las tasas de interés, la venta de reservas para intentar frenar la depreciación monetaria, pero estas acciones no fueron suficientes para estabilizar la situación. Entonces, como sexto punto, el resultado que se obtuvo. El colapso del BAT tailandés en julio de 1997 desencadenó una crisis regional con devaluaciones significativas de otras monedas, crisis bancaria y profundas recesiones económicas. Los países afectados tuvieron que recurrir a paquetes de rescate del Fondo Monetario Internacional y adoptar a reformas estructurales para poder recuperar la estabilidad. Mi compañera continúa con la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yuri Forero. La crisis financiera de Argentina en el 2001. Esta crisis se desarrolló bajo el tipo de cambio fijo, conocido como la convertibilidad. Este sistema ataba el peso argentino al dólar estadounidense, lo que significaba que era una paridad 1 a 1. Eso quería decir que cada peso en circulación debía tener un dólar como reserva en el Banco Central. Entonces, esto buscaba generar la estabilidad y la confianza de la moneda local, evitando generar una inflación descontrolada como ya se había caracterizado Argentina en décadas previas. Sin embargo, al estar el dólar atado, el país no podía ajustar su política monetaria para poder responder por los externos o internos, lo que eventualmente contribuyó a la crisis. Las causas y efectos en la economía nacional. Entonces, las causas, la primera fue el fuerte endeudamiento externo. El gobierno financió su déficit fiscal con la deuda en dólares, lo que aumentó la vulnerabilidad ante cambios en las tasas de interés internacionales. La segunda fue la falta de competitividad. La sobrevaloración del peso
hacía que los productos argentinos fueran más caros en el mercado internacional, reduciendo las exportaciones y aumentando el déficit comercial. La tercera fue la rigidez del tipo de cambio. La falta de la flexibilidad impedía ajustes monetarios y cambiarios, lo que generó desequilibrios económicos progresivos. El retiro masivo de capitales. Ante el temor de una devaluación, los inversionistas y ciudadanos comenzaron a retirar sus depósitos de los bancos, debilitando el sistema financiero. Esas fueron las causas. Los efectos, la siguiente diapositiva, por favor. Fue la devaluación abrupta del peso. Tras el colapso del sistema de convertibilidad, el peso argentino perdió gran parte de su valor frente al dólar, lo que encareció los bienes importados y aceleró la inflación. La fuga de capitales y congelamiento de las cuentas bancarias. Para evitar una mayor salida de dinero, el sistema financiero y el gobierno impusieron restricciones severas al retiro de depósitos, lo que generó un profundo malestar social. La quiebra de empresas y aumento del empleo. Muchas compañías, especialmente aquellas con deudas en dólares, no pudieron pagar sus obligaciones y cerraron, lo que disparó el desempleo y la pobreza. La crisis local generalizada, protestas masivas, inestabilidad política y cambios en el gobierno fueron parte de las consecuencias de la crisis, que dejó una huella duradera en la sociedad argentina. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora siguen las causas y efectos en la economía internacional. Las causas fueron, siguiente diapositiva, por favor. El contagio de crisis financieras. La crisis de Argentina generó incertidumbre en otros mercados emergentes, especialmente en América Latina, donde los inversionistas comenzaron a retirar los capitales por temor a situaciones similares. La siguiente fue la desconfianza en las economías con altos niveles de endeudamiento externo. Los acreedores internacionales se volvieron más cautelosos al otorgar préstamos a países con desequilibrios fiscales. Y por último, el impacto en empresas extranjeras con inversiones en Argentina. Muchas compañías internacionales, especialmente los bancos y firmas de servicios públicos, sufrieron grandes pérdidas debido a la devaluación y la crisis económica. La siguiente diapositiva. Los efectos fueron las pérdidas para acreedores internacionales. En esta, los bancos y fondos de inversión extranjeros que habían prestado dinero a Argentina sufrieron fuertes pérdidas cuando el país declaró el mayor incumplimiento de deuda soberana en la historia en ese momento. La siguiente fueron las reformas de política por el Fondo Monetario Internacional. La crisis llevó a una revisión en las estrategias del Fondo Monetario Internacional sobre los rescates financieros y las condiciones impuestas a los países en crisis. Y por último estuvo la reestructuración de la deuda argentina. Argentina negoció una reestructuración de su deuda con quitas significativas para los acreedores, lo que marcó un precedente en la resolución de la crisis de la deuda soberana. La siguiente. En conclusión, el análisis de la crisis monetaria demuestra que los sistemas de tipo de cambio pueden influir drásticamente en la estabilidad económica de un país. La rigidez de un tipo de cambio fijo puede generar vulnerabilidades ante choques externos, mientras que la flexibilidad puede permitir ajustes más rápidos. La historia de la crisis, como la de Sudeste Asiático o la de Argentina en 2001, ilustra la importancia de una gestión macroeconómica prudente y la necesidad de políticas adecuadas para prevenir crisis futuras. Un balance entre estabilidad y flexibilidad es la clave para garantizar el crecimiento económico sostenible y evitar así los colapsos financieros en gran magnitud. Listo. Muchas gracias, compañera. Sí, como dice Your Lady, es muy importante
tener claro pues estas crisis monetarias que ocurrieron pues a la historia que acabamos de ver, para pues de esa manera poder evitar caer precisamente en esas crisis y lograr un balance en este tipo de economías para que nuestro país pues no se vaya a ver afectado en un futuro. Aquí pues por último mostramos pues como tal la bibliografía de toda la información extraída. Y muchas gracias. Gracias, compañero.